¿no? Las vértebras presentan un cuerpo, ¿no? Una apófisis transversa, una apófisis espinosa, ¿no? O pedúnculos vertebrales, un conducto por donde, ¿no? Un agujero por donde pasa, ¿no? La médula espinal, en una región donde va a ir el disco intervertebral, con su núcleo pulposo, ¿no? También tenemos que va a haber espacios intervertebrales donde van a salir los nervios raquídeos y ligamentos de inserción. Y en cada región va a ser diferente, ¿no? La anatomía. Las vértebras de la región lumbar van a ser más gruesas, ¿no? Más anchas, tamaño, de forma cuadrangular, mientras que las cervicales van a ser de forma triangular, ¿no? Siendo la C1 y C2, el atlas y axis, ¿no? Una conformación atípica. Entonces hay ligamentos que van a estar, ¿no? Implicados en el soporte y sostén de, ¿no? Las vértebras. Tenemos, ¿no? Ligamento longitudinal anterior, ¿no? Por la cara anterior. Borde posterior del cuerpo tenemos el ligamento longitudinal posterior. Entre las espinas hay un ligamento intertransverso, entre la apófisis transversa, ligamento interespinoso, ligamento supraespinoso, ¿no? Y ligamento flavo, que está dentro del canal conducto. Entonces, ¿cuáles son las funciones ¿no? de la columna? Va a ser un pilar central para el tronco, ¿no? Protege órganos y vitales, órganos y vísceras, protector de los ejes nerviosos de la médula espinal, puntos de unión de músculos de la espalda y de las costillas, también amortigua y transmite cargas, ¿no? A realizar actividades. También tenemos da forma al cuerpo. Entonces va a haber ¿qué patologías pueden existir, no? Lo que comúnmente o epidemiológicamente se ve, ¿no? Son la cantidad de fracturas a nivel, como ejemplo, ¿no? Accidentes de tránsito, ¿no? Producir una hiperflexión y hiperextensión, ¿no? O lo que es un golpe de latigazo. Tenemos las características anatómicas, van a determinar también cómo va a ser el grado de lesión, tanto de dirección de la fuerza, ¿no? También el nivel óseo, ¿no? O la densitometría ósea, ¿no? Muy diferente la fractura tal vez en personas que tengan osteoporosis o tercera edad. También el nivel de alineación postural, ¿no? De personas con cifosis, ¿no? También van a contribuir para el patrón de fractura. Entonces, para entender que los traumatismos de mente para que lleguen a la vértebra, ¿no? Estos van a ser de alta energía. Entonces el paciente puede llegar, ¿no? Politraumatizado. En cuanto a epidemiología, hay una incidencia, ¿no? De cada 6 a 60, ¿no? Por cada 100.000 habitantes, donde las vértebras comprometidas van a ser C1 y C2 un 8%. De más prevalencia tenemos a nivel C3 y C7 con 13%, ¿no? Dorsales hay baja prevalencia, 7%, pero a nivel de 10 y de 12 tenemos un 55%, ¿no? Y esto van a determinar secuelas neurológicas de un 58%, también pueden haber secciones medulares con un 35%, problemas de discapacidad, ¿no? 60% de los casos y una mortalidad de 6-8%. Ahora, ¿por qué hay una alta prevalencia a este nivel? Porque la región dorsolumbar es la zona de transición, no hay una protección de la parrilla costal a ese nivel. Son zonas más flexibles con mayor movilidad y es una zona más vulnerable a los traumatismos. Como se puede observar aquí, ¿no? Al nivel de la región lumbar, ¿no? Dorsolumbar por debajo de la parrilla costal, ¿no? Hay un traumatismo donde hay una infección de esta vértebra, ¿no? Aquí el cuerpo está, ¿no? Inclinado hacia posterior, hay un achatamiento de la vértebra, una fractura vertebral a este nivel, incluso de la apófisis espinosa. Entonces, ¿no? La columna vertebral va a constituir a este nivel unas lesiones que van a ser de alta energía, van a poder tener o no daño neurológico, dependiendo, ¿no? Del compromiso, si es del cuerpo, o si es de la apófisis espinosa, o si es de la apófisis transversa, ¿no? Puede dañar la médula espinal sin lesión de la columna. Las fracturas vertebrales por lo general son producto de traumatismo de alta energía. Por lo tanto, el paciente puede llegar a tener, ¿no? Esta idea que es politraumatizado. La lesión neurológica puede enmascarar lesiones de otros órganos por la ausencia de dolor. El grupo etario, ¿no? De más afectados es de 20 a 30 años. Los accidentes de tránsito van a referir un 40%, ¿no? De los casos. Caídas un 25%, ¿no? Accidentes deportivos 15%, ¿no? Y la violencia un 15%. Tenemos que van a haber curvaturas, ¿no? Que se van a llamar atípicas, ¿no? O algo patológicas. También tenemos la lordosis, la hipercifosis, en el caso de personas de tercera edad, ¿no? Que constantemente permanecen agachados, ¿no? Encurvados hacia adelante. Tenemos también asimetrías espinales, también escoliosis, ¿no? Que esto aumenta con la edad, que es una deformidad en los tres planos.
también rotaciones, y tenemos también cuando hay una simetría espinal, cualquier desviación que sea menor a 10 grados no va a tener una significación patológica, ¿no? Solo cuando sea mayor a esta angulación. El componente vertebral va a estar dividido, ¿no? Una columna anterior, una columna intermedia y una posterior. Bueno, la lesión obviamente es a este nivel anterior, ¿no? No hay compromiso medular, ¿no? No se ha observado mucho compromiso medular, pero cuando ya es a nivel posterior, o sea, un golpe de atrás hacia adelante, ¿no? Aquí sí va a afectar gravemente, ¿no? Los nervios, la columna vertebral y los nervios implicados en esos agujeros raquídeos. Como se puede observar aquí, lo que tenemos que analizar en un examen radiográfico es tanto la alineación, ¿no? De la apófisis espinosa, de la apófisis traversa, el espacio intervertebral, ¿no? Como se puede observar aquí, hay un escalón que se ha producido, ¿no? Hay una pérdida de espacio vertebral, ¿no? Aquí hay una fractura de la apófisis espinosa incluso. Aquí también hay una fractura, ¿no? Se forma un escalón a nivel, ¿no? El anterior, ¿no? Se puede observar cómo hay pérdida de esta continuidad. Entonces, en un estudio radiográfico lo que se tiene que examinar, ¿no? Son si la fractura vertebral, en qué estado ha llegado el paciente. El primer paso va a ser la identificación, ¿no? Cómo ha llegado el paciente, dónde fue el accidente, hace cuánto tiempo, ¿no? Porque hay patologías que van a incluir una cifosis vertebral, tal vez una lordosis, ¿no? O una escoliosis, ya plenamente por lo que es un estado degenerativo, ¿no? La edad. Tenemos también cómo ha sido, ¿no? En qué posición ha sido el daño, en rotación, ¿no? O si la fractura ha sido expuesta incluso, ¿no? Por la lesión de gran intensidad como accidentes de tránsito. Se usa un sistema de lectura, cuál es la mnemotemia ABCS, para verificar el alineamiento, cómo están anatómicamente los huesos, ¿no? Aquí vemos que no está alineado, cómo se encuentran, ¿no? Hay fracturas, cómo se encuentra el cartílago, ¿no? Intervertebral, y cómo están los tejidos circundantes. Para poder determinar una lesión a nivel vertebral hay que evaluar primero las líneas, ¿no? La continuidad. Tenemos también a este nivel la apófisis espinosa está alineada, la apófisis traversa cómo se encuentran, cómo están los cuerpos vertebrales, el espacio intervertebral. Entonces es muy importante evaluar esto, y también vamos a tener que, para poder determinar la angulación vertebral, ¿no? Cómo se encuentra en la apófisis transversa, trazar una línea entre la otra apófisis superior, por ejemplo, ¿no? Y valorar cómo se encuentran estos espacios, si es indicado o no, o si están, ¿no? Convergentes. Entonces, ¿cómo llega un paciente, ¿no? Que tiene una fractura vertebral, ¿no? Primero valorar los antecedentes de traumatismo, ¿no? Y cómo ha sido el mecanismo de producción. Por ejemplo, si es a nivel cervical, mayormente de un traumatismo es por, ¿no? Compresión. También tenemos sospecha de lesión de columna en pacientes politraumatizados, ¿no? Van a sentir un dolor ¿no? En puntos dolorosos. Puede haber contracturas musculares por el compromiso nervioso, ¿no? Hematomas, erosiones, incluso escoraciones. La movilidad puede ser activa y pasiva de miembros tanto superiores como inferiores, ¿no? Y una sensibilidad alterada. En las técnicas diagnósticas ya mencioné la radiografía. Para ideas más claras del daño o lesión, tenemos, ¿no? La tomografía y la resonancia magnética para valorar los tejidos blandos, ¿no? Como los nervios espinales. Las fracturas se van a clasificar como fracturas de la columna cervical alta, como fracturas del cóndilo occipital. En este caso vamos a tener que ¿no? Se clasifican según esta clasificación de Anderson y Montesano. Bueno, las fracturas de tipo 1, por fracturas por impacto como consecuencia de cargas axiales, verticales, es comminuta y estable debido a la integridad de la membrana tectorial. Entonces va a haber una lesión a este nivel, ¿no? Pero va a ser una lesión tipo estable. En cambio, las fracturas tipo 2, ¿no? Ocurre por un mecanismo de extensión exagerada del cráneo. Se presenta un trazo de fractura oblicuo, es potencialmente inestable. La fractura generalmente se extiende por la base del cráneo y va más allá del cóndilo occipital, ¿no? Esta es la vértebra, la C2 con la apófisis odontoides. Aquí tenemos el atlas, ¿no? O C1, y acá tenemos la apófisis del cóndilo occipital, y acá hay una fractura a nivel de la base, ¿no? Del cráneo.
Y las fracturas tipo 3 tenemos que, ¿no? Se van a producir por una avulsión ligamentaria. Aquí hay un compromiso ligamentario, ¿no? Es el tipo más frecuente, ¿no? Constituye una lesión inestable y puede ser competente de la separación cérvico-craneal. Es una fractura también bilateral en inserción de los ligamentos alares. Es una lesión altamente inestable y corresponde a una luxación cérvico-craneal, según esta definición. Existe una alta tasa de mortalidad asociada a este tipo de lesión. Entonces, la diferencia entre las tres, ¿no? Mientras que este es estable, este es inestable, ¿no? Y hay compromiso ligamentario. Y este, ¿no? Puede tenderse a ser potencialmente inestable, el tipo 2. En cuanto a las lesiones, ¿no? Cervicales, pueden ser causadas por 4 mecanismos, ¿no? Por 4 formas, por una hiperflexión, una hiperextensión, una compresión vertical o incluso una rotación, ¿no? Exagerada. Entonces, las lesiones por flexión, por ejemplo, vamos a tener, ¿no? Que van a afectar a fracturas, ¿no? Producir fracturas por aplastamiento, ¿no? Más una flexión. Suelen ser estables, donde el tratamiento, ¿no? Va a ser el alivio sintomático, ¿no? El dolor. Puede usarse collar de 4 postes, enyesado, y va a necesitar una analgesia por 6 semanas, ¿no? Por el presencia de dolor. En cambio, también puede haber una lesión vertebral por rotura del ligamento supraespinoso, ¿no? Por una hiperflexión. Entonces es por una flexión violenta, ¿no? Se desgarra el ligamento, incluso puede arrancar la apófisis espinosa. En el tratamiento se usa, ¿no? Collar de soporte para sostener la columna cervical, mientras que los tejidos blandos se reparan. También pueden haber dislocaciones, ¿no? La salida de su lugar. Por una flexión más una rotación puede producir una dislocación. Esta puede ser uni o biarticular, en donde se va a producir que la faceta, ¿no? Las facetas posteriores de la vértebra, ¿no? Se salgan y, ¿no? Se superpongan por la faceta inferior. El tratamiento tenemos tracción o reducción manipulada, ¿no? Que va a ser cuidadosa. Mayormente donde es una dislocación, ¿no? Siempre es una tracción, ¿no? Para tratar de restituir a su posición habitual. Tenemos también dislocaciones pero con compromiso, ¿no? De fracturas. Estas son por caídas sobre la cabeza, no sé, de cuerpos, ¿no? Esto va a haber un daño a nivel de los cuerpos vertebrales, y incluso las facetas van a estar rotas, y puede haber, ¿no? Compromiso de una pariplegia. El tratamiento es una reducción de la fractura, estabilidad por contracción o fijación, y también pueden haber tracciones externas, ¿no? Incluso fijación interna ya, quirúrgica. Tenemos la otra clasificación, ¿no? Ya por fracturas de la C2 o de la apófisis odontoides, según la clasificación de Anderson y Alonso. Tenemos la de tipo 1, las cuales van a comprometer, ¿no? La apófisis odontoides. Las de tipo 2, las cuales van a comprometer a nivel de la base de la apófisis odontoides, y las de tipo 3, que ya comprometen ya la base, ¿no? E incluso el cuerpo de la vértebra C2. Esta es la más estable de las fracturas de tipo 2. En cuanto a la fractura de tipo 2, algo que se puede agregar, ¿no? Es relativamente inestable, ¿no? Mientras que la de tipo 1 es estable. Son poco frecuentes. Para hacer el diagnóstico, ¿no? Se va a recurrir al diagnóstico por incidencias en frente y perfil y transoral, ¿no? La tomografía aporta más información sobre las características de la fractura. El tratamiento va a depender de la clasificación. Si es tipo 1, tenemos inmovilización con collarín rígido durante 3 meses. Si es de tipo 2, ya que son fracturas inestables, ¿no? Que comprometen la base de la apófisis odontoides. Se necesita cirugía precoz, ya que los fragmentos impiden la curación mediante inmovilización. Si es de tipo 3, esta no es considerada estable, ya que esta va a estar a nivel del cuerpo. Se hace inmovilización externa con halo durante 12 semanas, ¿no? Que se puede observar una fractura de la apófisis odontoides. Este sería un tipo 3, porque compromete, ¿no? El cuerpo vertebral de la vértebra C2. Y aquí tenemos a nivel de una tomografía, ¿no? Se puede observar a nivel de la apófisis odontoides, sería una clase 1. Ya. Tenemos también otra patología, que es, ¿no? La espondilistesis traumática del axis. También se llama fractura del ahorcado, ¿no? Ya que suele darse en personas, ¿no? Que se suicidan. Fracturas o no están siendo ahorcadas. Fracturas bilaterales en ambos, ¿no? De forma bilateral, el trazo va a ser bilateral tanto en el cuerpo, ¿no? A través de una hiperextensión combinada con una distracción.
da rotura de dos partes, ¿no? En las partes sobre todo más débiles de la vértebra C2. Y tenemos que también que puede romperse el ligamento longitudinal posterior, que está entre el nivel de C2 y C3, dando una lesión inestable. Y esta también tiene una clasificación, pero esta tiene una clasificación de subdivisión en la de tipo 2. Tenemos la de tipo 1, ¿no? Fractura sin desvío angular, con traslación no mayor a 3 milímetros entre el disco entre C2 y C3, el cual va a ser normal y estable, ¿no? La fractura llega hasta aquí, ¿no? La angulación no es menor a 3 milímetros y no llega a comprometer el disco, ¿no? Intervertebral entre la vértebra C2 y C3. Tenemos la de tipo 2, en la cual la angulación formada es mayor a 3, ¿no? Milímetros, y también hay el disco intervertebral va a estar no comprometido, ¿no? Tenemos la de tipo 2A, y hay una angulación acentuada, ¿no? Donde el disco ya no, y esto ya está separado, ¿no? La C2 de la C3, y esto compromete el disco intervertebral, entonces está lesionado. Y la de tipo 3, ¿no? Y una fractura con desvíos graves. La luxación, se observa una luxación uni o bifacetaria a nivel de C2, C3, y el disco también está comprometido. Entonces, ese tipo de lesión va a comprometer la vértebra C2, pero va a haber un compromiso del disco intervertebral. Para hacer el diagnóstico también se usa la radiografía, ¿no? Tenemos el cuerpo de C2 en relación a C3, que hay desplazamiento no posterior, más de 2 milímetros, y también de la línea espinolaminar de C2, así como el espacio discal entre C2 y C3, y la luxación de estas dos vértebras. El tratamiento para de tipo 1, ya que estas suelen ser estables, con una angulación menor a 3, o un espacio menor a 3 milímetros, se usa collarín por 8 a 12 semanas. Las de tipo 2 son inestables, pero se puede recurrir a inmovilización con halo y cirugía. También fijación si no se produce fusión ósea y si persiste la inestabilidad. Las de tipo 3 se indican cirugía con reducción y fijación posterior. Entonces la fractura, ¿no? También hay otra fractura que se llama fractura de Hackman, ¿no? O del ahorcado. También se llama espondilistesis traumática del axis, ¿no? Por una hiperextensión y por una fractura, ¿no? Tanto a nivel del cuerpo y una implicancia del cartílago intervertebral entre C2 y C3. Dentro de estos mecanismos tenemos que pueden haber fracturas aisladas, ¿no? Fracturas transglenoideas y fracturas de Jefferson, el cual se va a usar una clasificación de Jefferson. Las fracturas del arco posterior, ¿no? Son las más frecuentes. Generalmente son estables, ¿no? Se dan por mecanismo de compresión contra, ¿no? el cráneo y el axis. El tratamiento es collarín simple. Las fracturas del arco anterior son poco frecuentes, ¿no? Requieren un poco más de inmovilización. En tratamiento tenemos de Minerva, el halo y yeso. Las fracturas transglenoideas, ¿no? Entre el cóndilo occipital y la apófisis articular del axis, generalmente se van a producir por un mecanismo de compresión axial sobre las masas laterales. También usamos collarín, ¿no? Collarín Filadelfia. Las fracturas tipo Jefferson son fracturas del arco posterior y anterior. Puede catalogarse como una fractura por estallido. Generalmente son estables, ¿no? Si existe una lesión de ligamento transverso se considera severo y requiere, ¿no? manejo quirúrgico. Acá tenemos una fractura, ¿no? A nivel de las masas laterales, ¿no? La vértebra del axis. Aquí tenemos la región posterior, ¿no? Del arco. Y aquí tenemos a nivel también de las masas laterales, ¿no? La región posterior de la vértebra. En la clasificación tipo Jefferson que se menciona, ¿no? Para las fracturas del atlas, ¿no? Tenemos la de tipo A, que representa una fractura del arco anterior del atlas a este nivel. Puede ser unilateral. Este caso sería unilateral. Fracturas tipo B para fracturas del arco posterior del atlas. En este caso también se verá por aquí una fractura y aquí, en este caso sería bilateral. Fracturas de tipo C cuando compromete una fractura simple de la masa lateral del atlas. Puede ser esta o esta, ¿no? Fracturas tipo D con fracturas con minuta en masa lateral. Tenemos fracturas tipo E, verdadera fractura Jefferson, ¿no? También llamada así, cuando compromete arcos anteriores y posteriores del atlas y están fracturados bilateralmente. Tenemos las de tipo F,
¿no? Fracturas unilaterales a la vez del arco anterior y el arco posterior. Pueden ser lineales o cruzadas, y las de tipo G, que se asimila a la rotura aislada del ligamento transverso del atlas. Tenemos la lesión, ¿no? También conocida por latigazo o por accidente de tránsito, ¿no? Esta se debe por mecanismos de flexo-extensión combinadas, comúnmente por accidente de tránsito, ¿no? El pronóstico es impredecible. El 90% de los casos son sintomáticos y los síntomas desaparecen aproximadamente a los 2 años. Otros incluso pueden durar mucho más tiempo, ¿no? En la clínica tenemos que síntomas se van a manifestar entre las 6 a 12 horas después de la lesión. Los síntomas principales van a ser dolor y rigidez del cuello, ¿no? A nivel del cuello se puede acompañar de sensación de dolor a través de los hombros y a lo largo de los brazos. Y a veces puede existir disfagia y síntomas neurológicos, como el hormigueo y entumecimiento, ¿no? Tenemos también lo que es, ¿no?, la parestesia. En el tratamiento tenemos un collarín cervical, ¿no? Para separar, ¿no? Y que no haya un compromiso en el nervioso. También tenemos lesiones de la columna cervical baja, ¿no? Se definen 3 tipos de lesiones primarias, clasificadas como A, B y C. En estas vamos a tener las de tipo A, que son lesiones que presentan fallo en la columna anterior y una compresión en las lesiones mínimas de la apófisis espinosa y las láminas. Tenemos habitualmente que se presentan con disminución de altura del cuerpo, ¿no? Tanto en la columna anterior y en las estructuras ligamentarias. Algunas de estas lesiones pueden presentarse acompañadas de déficit neurológico y se van a clasificar como subtipo A. En este caso tenemos el subtipo A0, AO, en las cuales son lesiones mínimas y no comprometen la estabilidad. O sea, son estables, tanto hay como fracturas de la apófisis transversa, de las láminas o de la apófisis espinosa. Puede entrar en el subtipo de aquellos pacientes con lesión medular central sin fractura asociada. Mientras que el tipo A1 ya es una fractura simple, ¿no? En la cual va a haber un aplastamiento, ¿no?, a nivel vertebral, y puede haber un compromiso, ¿no?, del disco intervertebral. Tenemos la A2, se caracteriza por una fractura simple de un platillo de la vértebra. El muro posterior está indemne y no hay lesión de ligamentos posteriores a este nivel. La clasificación de su tipo A3, ¿no?, se caracteriza por un estallido de uno de los platillos, como se puede observar aquí, ¿no? Una fracción puede ser comminuta, con fragmentos óseos del conducto vertebral. El arco posterior puede tener una fractura por apertura, ¿no?, en tallo verde, como es este caso del arco. No hay compromiso de la estabilidad de la banda de tensión. El compromiso neurológico es más frecuente en las lesiones tipo A3. Las de tipo A4, ¿no?, presentan estallido en los dos platillos, tanto superior e inferior, con fragmentos óseos dentro del conducto vertebral. El arco posterior puede tener una fractura, ¿no?, en forma de tallo verde, ¿no? También tenemos que el compromiso neurológico es más frecuente en las lesiones tipo A4, ¿no?, que la A2 y la A1. Entonces, en resumen, ¿no?, hay una lesión de tanto la porción superior de la vértebra, porción inferior. El compromiso de los segmentos, ¿no?, pueden estar dentro del conducto vertebral incluso, y son de alto grado de complejidad, ¿no? Tenemos la de subtipo B. En este caso, haber una disrupción ósea a nivel, ¿no?, horizontal a nivel del cuerpo de la vértebra, ¿no? Esta va a producir una lesión. Perdón. Bueno, el resto solo compromete el cuerpo de la vértebra, ¿no? Una lesión horizontal a este nivel, también llamada en banda, produciendo una disrupción ósea, ¿no? O sea, una desunión entre la porción superior e inferior. Las de tipo B2, ¿no?, se producen por una disrupción ya ligamentaria y transósea de la banda de tensión posterior. Como se puede observar aquí, ¿no?, hay una disrupción vertebral y también ligamentaria. Estas lesiones pueden combinarse con las de tipo A, que afectan al nivel del cuerpo. Las de tipo B3 son lesiones de las estructuras óseas ligamentarias anteriores, mientras que las B2 eran posteriores. Las estructuras posteriores pueden estar lesionadas por compresión con efecto de bisagra, sin desplazamiento.
Son lesiones que se presentan con cierta frecuencia en espondilitis anquilosante. Y las lesiones de tipo C tenemos, ¿no?, que van a ser causadas por un mecanismo principal de rotación y traslación. Hay lesiones de elementos anteriores y posteriores por la traslación. Y hay una disrupción ósea, ¿no?, y una disrupción ligamentaria, ¿no? Pueden haber fragmentos que no comprometen ya el disco intervertebral. Y las lesiones de subtipo F, tenemos que son fracturas no desplazadas de faceta superior e inferior con fragmento menor a un centímetro. Las de tipo F2 son fracturas facetarias desplazadas con una inestabilidad potencial de faceta superior e inferior con fragmento mayor a un centímetro. Las de tipo F3 tenemos fracturas con masa lateral flotante por lesión a nivel del pedículo y de la lámina, resultando en una posible inestabilidad superior e inferior. Y hay una disrupción completa, ¿no?, tanto ligamentaria y vertebral. Y la lesión tipo F4 ya hay una afección a nivel ligamentaria capsular con separación de superficies articulares en facetas. Y la última clasificación, ¿no?, es su tipo de BL, ¿no?, en la cual hay una lesión ya a nivel de las uniones intervertebrales. Y es muy importante el estudio neurológico, ¿no?, como la valoración de escala de Glasgow, ¿no?, valoración nerviosa, ¿no? En cuanto a las lesiones de tipo A, tenemos ya para fracturas a nivel de la región toracolumbar y lumbar, tenemos las lesiones según la clasificación de Auspin para columna toracolumbar. Lesiones tipo A son lesiones causadas por un mecanismo principal en compresión que comprometen los elementos anteriores. Esta lesión se subdivide en 5 subtipos, ¿no?, que sirven para discriminar la lesión de cuerpo en una lesión tipo B o C. Las lesiones subtipos tipo 3 y 4 suelen ser más severas y pueden producir un compromiso neurológico. Los subtipos A0 tenemos que constituir una lesión menor donde hay un compromiso de la apófisis espinosa y apófisis traversa. Ya a nivel A1 tenemos que caracterizar por compromiso simple, en platillo también, con integridad del muro posterior y de los segmentos posteriores. Solo hay puede ¿no?, lesión fracturar a nivel de apófisis traversa o apófisis espinosa. Tipo A2 ya hay una lesión ya del cuerpo vertebral, donde se produce un trazo de fractura, ¿no?, y múltiples fragmentos que pueden entrar a nivel de conducto vertebral. Parecía la clasificación anterior, pero este ya es a nivel de la región toracolumbar. Fracturas A4 o caracterizada por estallido en 2 platillos, ¿no?, ya compromete la porción superior e inferior y las multifracturas a nivel de conducto vertebral. Eso puede haber una disrupción vertebral, pero axial, y también compromiso de la lámina posterior. Y por último tenemos las lesiones no tipo B2, ¿no?, con una tracción posterior. Perdón. Y las lesiones B3, ¿no?, cuando hay una ya comprometen ya a nivel posterior. La de tipo B2, ¿no?, puede combinarse con algún tipo de la fractura de tipo A en el cuerpo. Y esta sería sus tipos tipo A, donde son causadas por el mecanismo principal de rotación y traslación. Habitualmente, ¿no?, ya hay una disrupción completa en la de tipo A, y hay una traslación de la columna vertebral, puede ser anterior, posterior, ¿no?, derecha, izquierda, o incluso puede producirse una caída hacia anterior, ¿no?, un escalón. Y por último tenemos las lesiones ya a nivel del sacro, ¿no?, la parte sacra, ¿no?, en la cual solo se habla de una clasificación. Esta es poco prevalente, ¿no? Puede clasificar en 2 tipos de fracturas, ¿no? Fracturas causadas por insuficiencia y fracturas causadas por mecanismos de trauma de gran energía. Y estas se pueden clasificar dependiendo de la zona. La de zona 1, a nivel lateral, la zona 2, tipo transicional o transforamiral, porque están por donde salen los nervios, ¿no?, sacros. La zona tipo 3, la cual es la zona medial. Y bueno, estas son de poca incidencia. No sería todo, pero...
Básicamente has hecho lo que es columna traumática, ¿no? Sí, me guié del libro, doctor. Ya, no han tocado, pero yo les recomiendo que revisen también eh, escoliosis, ¿ya? Porque eso les puede venir en el examen, chicos. Usualmente se considera escoliosis dentro de las exposiciones y usualmente las exposiciones lo hacen varios compañeros, no uno solo, ¿no? Bueno, no sé cómo se ha distribuido en este caso. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Tienen claro qué es la lesión de Jefferson, la lesión de la fractura del ahorcado, todo eso? Eso tienen claro porque ese tipo de preguntas suelen venir. Chicos, ¿todo está claro? Los alumnos que han escuchado la exposición, ¿todo está claro? ¿Tienen alguna pregunta al expositor? ¿No hay preguntas entonces? Muy bien. Gracias por la exposición, Giancarlo. Con respecto a la práctica de mañana, mi grupo vamos a coordinar